Laia solo tenía la serena belleza de las montañas en el pequeño pueblo que llamaba hogar. Pero esa noche, mientras una violenta tormenta de nieve azotaba la región, encontró a un hombre al borde de la montaña, apenas consciente y al borde de la muerte. Para ella, no era más que otro viajero perdido hasta que lo puso a salvo. Con tan solo unas hierbas y su pura fuerza de voluntad, lo cuidó, sin saber que él era la clave de un futuro que jamás habría imaginado. A la mañana siguiente, mientras los helicópteros llenaban el cielo, no tenía ni idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Dale a me gusta y comenta desde donde nos ves. Tu apoyo nos permite crear más historias increíbles. Ahora, comencemos. El pueblo de montaña estaba en silencio, acurrucado en el frío abrazo de la nieve. La tormenta de nieve había llegado temprano esa tarde, trayendo consigo una furia gélida que nadie en el pueblo de Laia podría haber predicho. Había visto muchas tormentas, pero ninguna como esta. El viento aullaba entre los árboles y la nieve parecía difuminar todo a pocos metros de distancia. Aún así, tenía que salir. Su familia necesitaba leña, y la tormenta ya había causado estragos. El camino principal del pueblo era apenas visible, y el aire estaba impregnado del aroma invernal. Laia, una joven de ojos oscuros y una resolución inquebrantable, avanzaba con dificultad entre la espesa nieve, cada paso más duro que el anterior. El frío intenso de la tormenta le calaba hasta los huesos a través de su gastado abrigo, pero seguía adelante. Las montañas siempre habían sido su hogar, aunque rara vez se aventuraba lejos del pueblo. Pero esta noche era diferente. Tenía que encontrar leña. No tenía otra opción. Al doblar una curva del camino, su bota tropezó con algo blando. Confundida, se agachó y se le cortó la respiración. Un hombre yacía desplomado al borde de un precipicio, inconsciente y apenas respirando, con la ropa hecha jirones y el rostro pálido. Tenía los ojos cerrados y la nieve fría comenzaba a cubrirlo, haciéndolo parecer un simple tocón caído en medio de la ventisca. Pero no era un árbol. Era un hombre y se estaba muriendo. El corazón de Laia se aceleró. No tenía tiempo que perder. No había nadie más allí. Lo arrastró hacia la pequeña cabaña cercana, usando todas sus fuerzas. Le ardían los brazos por el esfuerzo mientras la nieve se acumulaba, pero no podía detenerse. Se negaba a dejarlo morir solo en la nieve. No tenía ni idea de quién era. Pero en ese momento, eso no importaba. Lo único que importaba era ponerlo a salvo. Una vez dentro de su cabaña, lo acostó en su catre, intentando calentarlo con mantas, aunque sus propias manos temblaban de frío. Hirvió agua sobre el fuego y usó las hierbas que le quedaban para curar sus heridas. La tormenta afuera parecía interminable, pero para Laia, solo existía el hombre frente a ella, luchando por sobrevivir como ella lo hacía cada día. Al amanecer, la tormenta no había amainado. Pero algo más había llegado. Un sonido que rompió el denso silencio de la nieve. El sonido de las hélices de un helicóptero. Salió, conteniendo la respiración, y miró hacia arriba. El cielo estaba lleno de helicópteros de búsqueda y rescate que sobrevolaban las montañas en busca de alguien. Lo que Laia ignoraba mientras observaba con asombro era que el hombre al que había salvado era Alexander Grayson, un multimillonario desaparecido durante una excursión en solitario. Su rescate no solo lo salvaría a él, sino que cambiaría la vida de Laia para siempre. Laia se quedó paralizada, viendo descender los helicópteros, cuyas hélices cortaban la espesa nieve mientras se acercaban a la pequeña cabaña. Las brillantes luces de los helicópteros de rescate iluminaban la ladera de la montaña, proyectando largas sombras sobre el suelo nevado. La escena era surrealista, como un sueño. Hacía apenas unas horas, estaba sola en su cabaña, luchando por sobrevivir a la tormenta.
Ahora se encontraba bajo la luz de los helicópteros de búsqueda y rescate, su aliento formando nubes en el aire frío. Volvió la vista hacia la cabaña, mirando al hombre que había salvado. Su rostro aún estaba pálido y su respiración era superficial, pero estaba vivo. Eso era lo único que importaba. Laia no podía explicar por qué, pero el peso de su presencia parecía abrumador, como si el mundo mismo se estuviera transformando a su alrededor. No tenía ni idea de quién era, y sin embargo sentía una extraña conexión con él, como si estuviera destinada a ayudarlo. Los pilotos del helicóptero debieron de verla a través de la tormenta de nieve. En cuestión de segundos, un equipo de rescate descendió de la aeronave. Su ropa oscura contrastaba fuertemente con la nieve blanca. Se movían con rapidez y determinación, como si esperaran algo o a alguien. Uno de los hombres, que llevaba auriculares y un botiquín de primeros auxilios, se acercó a ella. «Lo salvaste», dijo con voz grave y urgente. «Es una persona importante. Su equipo lo estaba buscando». Los ojos de Hila se abrieron de par en par. «¿Quién es?», preguntó con voz temblorosa. No por miedo, sino por darse cuenta de que sus acciones habían atraído una atención que escapaba a su comprensión. El rescatista negó con la cabeza. «No lo sabes. Este hombre es Alexander Grayson, el director ejecutivo de Grayson Enterprises. Lleva días desaparecido. Su equipo lo ha estado buscando sin descanso». A Hila se le aceleró el corazón. El nombre Grayson le sonaba familiar, pero era un eco lejano. Había oído hablar de Grayson Enterprises, una de las mayores empresas tecnológicas del mundo, pero no había establecido la conexión. El hombre que yacía en su camilla, con el rostro sonrojado por el calor, era el multimillonario al que había salvado. Justo entonces, otro rescatista entró con una gran tableta de alta tecnología. Miró al hombre en la camilla y luego a Laia. «Su equipo está en camino. Lo traen de vuelta a la ciudad. Has hecho por él más de lo que nadie podría haber imaginado. Me aseguraré de que sepan lo que has hecho». Laia apenas comprendía lo que estaba sucediendo. Un multimillonario. Ella. Esto superaba todo lo que podía entender. No había hecho nada especial. Simplemente había actuado como cualquiera. ¿Pero ahora qué? ¿Qué sería de su vida? Antes de que pudiera hablar, Alexander se movió. Abrió los ojos, encontrándose con los de ella. Parecía confundido, desorientado, y entonces, para su sorpresa, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Me salvaste la vida», susurró. «Gracias». Laia asintió, sin saber qué más decir. No tenía ni idea de que la gratitud que él le ofreció pronto sería el inicio de una transformación inimaginable. Laia no tuvo tiempo de asimilar la sorpresa de conocer a un multimillonario. Todo sucedía tan rápido, demasiado rápido. La tormenta de nieve seguía azotando afuera, pero dentro de la pequeña cabaña, el calor del fuego resultaba sofocante. Tenía la mente nublada. Acababa de salvar a un hombre que, apenas unas horas antes, parecía un completo desconocido. Ahora era Alexander Grayson, el tipo de persona cuyo nombre acaparaba los titulares. No sabía cómo reaccionar ante la situación. Mientras el equipo de rescate atendía a Alexander, Laia se encontró de pie en un rincón, con las manos aún temblando. Una parte de ella quería huir, esconderse de la repentina atención. Era solo una simple chica de pueblo. No pertenecía a ese mundo de riqueza y poder. Pero el equipo de Alexander ya estaba poniendo en marcha un plan, coordinándose con los helicópteros que sobrevolaban la zona. La puerta de la cabaña se abrió de nuevo y entraron dos hombres, ambos vestidos con trajes que desentonaban por completo en la pequeña y fría cabaña. Uno de ellos, un hombre alto con el pelo corto, se acercó a Laia. Su expresión era seria, pero no hostil. «Señorita»,
Comenzó. Soy Robert Lawson, jefe del equipo de seguridad del Sr. Grayson. Solo quiero agradecerle, en nombre de la familia y la empresa del Sr. Grayson, su valentía. Ha hecho algo extraordinario. Laia no supo qué decir. La voz se le hizo un nudo en la garganta. No hice nada. Solo. Se estaba muriendo. No podía dejarlo ahí fuera. Robert sonrió, pero había algo indescifrable en sus ojos. Precisamente por eso es usted extraordinaria. Personas como usted son raras. Laia negó con la cabeza, intentando restarle importancia al cumplido. No quería que la vieran como alguien especial. Para ella, salvarlo era lo único que podía hacer. No tenía dinero, poder ni nada de valor que ofrecer. Lo único que tenía era la voluntad de ayudar. Mientras tanto, la condición de Alexander parecía mejorar. Ahora estaba sentado, apoyado en la camilla, con una respiración más tranquila. La tormenta afuera había amainado, aunque el viento aún aullaba entre los árboles. Robert se volvió hacia ella, con un tono más formal. Necesitamos llevar al señor Grayson de vuelta a la ciudad de inmediato, pero insiste en reunirse con usted primero. Cree que su amabilidad merece ser reconocida. El corazón de Laia dio un vuelco. ¿Quiere verme? ¿Por qué? La mirada de Robert se suavizó ligeramente. Quiere agradecérselo como es debido. Usted ha cambiado el rumbo de su vida y, por consiguiente, de la suya. Laia sintió que se le cortaba la respiración. La idea de que sus acciones pudieran haber cambiado la vida de alguien, y mucho menos la de un multimillonario, parecía imposible. Pero cuando la mirada de Alexander se encontró con la suya una vez más, algo dentro de ella se agitó. Ya no era un simple desconocido. Era el comienzo de algo nuevo. La puerta se abrió con un crujido y la voz de Alexander, ahora más fuerte, interrumpió sus pensamientos. Lila, la llamó en voz baja, con expresión seria pero llena de gratitud. Ven, te debo más que palabras. Laia dio un paso al frente, con el corazón acelerado. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder, pero sabía una cosa: su vida ya había cambiado. Laia caminó hacia Alexander, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Cada paso se sentía como un salto al vacío. El murmullo silencioso del equipo de rescate se fue desvaneciendo a medida que se acercaba al hombre que hacía apenas unas horas era un completo desconocido. Ahora parecía cargar con el peso del mundo sobre sus hombros, y sus ojos reflejaban algo más profundo que simple gratitud. Al llegar a su lado, él le indicó que se sentara. No había arrogancia en su actitud, ni aire de superioridad, solo una necesidad genuina de conectar, de expresar algo que las palabras no podían capturar del todo. No sé cómo agradecértelo, dijo Alexander, con voz firme pero teñida de emoción. Me salvaste la vida, pero es más que eso. Me diste una oportunidad que no creía tener. Laia vaciló, sin saber qué decir. Estaba acostumbrada a dar, a ayudar en pequeños gestos, pero nunca se había sentido tan importante en la vida de alguien. Se sentía a la vez abrumada y conmovida. Cualquiera habría hecho lo mismo, respondió en voz baja. No, dijo Alexander con firmeza, negando con la cabeza. No tenías por qué hacerlo. No sabías quién era yo, qué podía ofrecerte, ni siquiera si merecía ser salvada. Pero actuaste por pura bondad. Eso es raro. Laia se removió incómoda en su asiento. No estaba acostumbrada a los halagos y la atención le resultaba extraña. Pero había algo en sus palabras que resonó en ella. Algo que la hizo sentir que tal vez, solo tal vez, su vida valía más de lo que había creído. Escucha, continuó Alexander, te debo más que gratitud. He estado pensando en qué puedo hacer por ti. No puedo dejar pasar este momento sin demostrarte lo mucho que significas para mí. Laia negó con la cabeza.
Su instinto le decía que se negara. No me debes nada. Hice lo que cualquiera habría hecho. Los ojos de Alexander se suavizaron y extendió la mano, tomándola con delicadeza. El gesto fue inesperado, y por un momento, Laya no supo cómo reaccionar. Pero entonces él volvió a hablar, con voz suave pero llena de sinceridad. Déjame ayudarte. Déjame cambiar tu vida como tú cambiaste la mía. Laya retiró la mano, sorprendida. ¿Qué quieres decir? La mirada de Alexander no vaciló. He visto tu fuerza, tu bondad. Sé que has tenido que luchar por todo en esta vida. Quiero darte algo, una oportunidad, una posibilidad, lo que necesites. Solo tienes que decir que sí. La mente de Laya daba vueltas. Siempre había luchado, siempre había sobrevivido con lo justo, solo con su determinación. La idea de que alguien como Alexander le ofreciera algo parecía imposible. Pero al mirarlo a los ojos, vio algo más que un hombre rico que le hacía caridad. Vio a un hombre que creía en ella, que quería ayudarla a superar la vida que conocía. ¿Qué tienes en mente?, preguntó ella, casi en un susurro. Alexander sonrió, con un destello de esperanza en los ojos. Lo que quieras, una nueva vida, un nuevo comienzo, es tuyo. En ese instante, Laya comprendió que su mundo había cambiado para siempre. Ya no era solo una chica de pueblo luchando por sobrevivir. Ahora formaba parte de algo mucho más grande. Algo que podía cambiarlo todo. Los días que siguieron le parecieron un sueño. El pueblo que había conocido toda su vida ahora le parecía un recuerdo lejano, casi inalcanzable. Mientras los helicópteros iban y venían, trayendo provisiones y gente de la ciudad, se vio inmersa en un torbellino de rostros nuevos y experiencias desconocidas. Pero a pesar de todo, una cosa permaneció constante: Alexander Grayson. Cumplió su palabra. No solo le dio las gracias, sino que le cambió la vida. Le ofreció oportunidades que jamás había imaginado. Formación en la ciudad, la oportunidad de trabajar con gente que la ayudaría a crecer y una red de seguridad financiera que le brindó una libertad que nunca antes había conocido. Pero no era solo el dinero o el poder lo que la intrigaba. Era su genuino deseo de verla triunfar, de ayudarla a descubrir un potencial que aún no había visto en sí misma. Se convirtió en su mentor, impulsándola a aprender, a crecer, a soñar en grande, más allá de la vida sencilla que siempre había llevado. No dejes que el miedo te detenga, Laya, le decía Alexander. El mundo es mucho más grande que esta montaña. Es hora de que lo veas. Cuanto más tiempo pasaba con él, más comprendía por qué era tan diferente de cualquier otra persona que hubiera conocido. No era solo la riqueza o el poder lo que lo hacía excepcional. Era su corazón. Se preocupaba profundamente por la gente que lo rodeaba. Y su generosidad no se limitaba a dar dinero. Se trataba de ofrecer a personas como ella la oportunidad de reescribir sus historias, de volver a creer en sí mismas. La vida de Laya empezó a cambiar rápidamente. Se mudó a la ciudad y comenzó un nuevo trabajo en una de las empresas de Alexander. Al principio fue abrumador. El ritmo, el lujo, las infinitas posibilidades, pero se adaptó rápidamente. Las habilidades que había adquirido creciendo en las montañas, su determinación, resiliencia y una férrea ética de trabajo la hicieron destacar en el mundo empresarial. Se convirtió en una figura formidable. Su inteligencia natural y su empuje allanaron el camino hacia el éxito. Una tarde, mientras estaba sentada con Alexander en su oficina, con vistas a las luces de la ciudad, él se giró hacia ella con una sonrisa. Mírate ahora, Laya. Has llegado muy lejos desde aquel pueblito. Estoy orgulloso de ti. Laya le devolvió la sonrisa, pero algo en su interior estaba cambiando. Ya no solo estaba agradecida por las oportunidades que él le había brindado. Empezaba a verlo como algo más que un benefactor.
Él había transformado su vida, pero al hacerlo, también había revelado algo nuevo sobre sí misma, su propia capacidad para la grandeza. Y así como la tormenta los había unido, sentían que otro tipo de tormenta se gestaba entre ellos. Algo tácito, algo que no tenía nada que ver con la riqueza ni el poder. La tormenta ya no estaba en el cielo. Estaba en sus corazones.